llegó la Biblia a nosotros. Y quién creyera, hermanos, pero se da a través de eventos que no tienen nada que ver, al parecer, en el ámbito espiritual. Y como vamos a ver, es un movimiento que ocurre en el siglo XV. Hay 3 eventos. Podemos continuar, hermano. El siguiente. Bien. 3 eventos, como vamos a ver posteriormente, que desencadenan todo lo que significó un avivamiento espiritual en el siglo XV, entre ellos la reforma, ¿verdad? La reforma protestante. Pero empecemos con este versículo, porque este versículo nos habla de lo que es la palabra del Señor. Dice en primera de Pedro 1, 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba y la flor caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, como hemos visto en el anterior tema, la Biblia es absolutamente confiable. Hablamos de la confiabilidad y algunos utilizan una palabra que es sinónima, que es la, la infalibilidad de la Biblia. Quiere decir que la Biblia no falla, que todo lo que dice ella se cumple o es cierto. A eso se refiere la infalibilidad y la inerrancia de la palabra del Señor. Ese documento que pasó, Marquito, la Declaración de Chicago, yo les animo a que lo lean, porque profundiza sobre qué creemos y qué es lo que no creemos de las nuevas corrientes, de todo lo que ataca a la palabra del Señor. Ese documento que lo pasó la semana pasada es muy útil, hermano. Entonces, porque es la base de nuestra fe. La Biblia es la base de nuestra fe. La Biblia permanece para siempre. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo llega a nosotros. Y eso nos va a ayudar a apreciar lo que es realmente la palabra del Señor. Entre los antecedentes hay 3 acontecimientos trascendentales que dan inicio a la edad moderna, lo que se llama. Y uno es la caída o la conquista de Constantinopla por los otomanos, el imperio turco, que llega y ataca. Constantinopla era la capital del imperio del Oriente, del imperio romano del Oriente. Entonces llegan los turcos en el año 1453 y esto ocasiona una serie de efectos. Uno de esos efectos es la huida de eruditos eh, bizantinos que tenían su residencia en Constantinopla. Y vamos a ver luego el efecto de todo eso. Luego viene la invención de la imprenta en el año 1455 y posteriormente el descubrimiento de América. Esos 3 acontecimientos se dice que dan inicio a la edad moderna, que es lo que hemos vivido nosotros, y hemos pasado a la edad postmoderna. En realidad nosotros somos una generación tan privilegiada en ese sentido, ¿verdad? Por un lado, pasar de una edad que duró casi 1500 años, más bien 500 años o más, y también somos, fíjense ustedes, una generación que pasa de un milenio a otro, ¿no? Entonces, obviamente hay muy poca gente que ha tenido ese privilegio, ¿no? Así que nosotros hemos pasado esas 2 etapas. Continuemos. Entonces, como les decía, la caída de Constantinopla ah, causa 2 acontecimientos, ¿no? Uno de ellos es que el estudio de los escritos clásicos produjo un movimiento intelectual. La huida de los eruditos bizantinos de Constantinopla hizo de que ellos llevaran sus conocimientos acumulados, hablo de conocimientos del imperio romano, del imperio griego, con toda la extensión que tuvieron ambos, de Egipto y, y de Roma, por cierto, ¿verdad? Entonces, en Constantinopla estaba, vamos a decir, la crema y la nata del conocimiento universal
de ese tiempo, ¿verdad? Porque obviamente no incluía todavía nuestro continente. Entonces, el conocimiento estaba centrado en Constantinopla. Así es que cuando los otomanos llegan y toman Constantinopla, resulta que esos eruditos huyen a toda Europa y entre esos países huyen a, a Italia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, los conocimientos de esas culturas de Roma, Grecia, Egipto y Persia se expande, vamos a decir, al mundo, en particular a Europa, y eso causa de que esos eruditos tengan que llevarse todos, no solamente sus conocimientos, ¿verdad?, intelectuales, sino también todo lo que habían acumulado en libros, en papiros y en todos los escritos que condensaban la historia humana. Y entre esos escritos, ellos se llevan los originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, qué interesante que ese movimiento hizo de que llegaran esos estudios, el estudio de los escritos del Nuevo Testamento en su idioma original, en griego, y eso produjera el renacimiento espiritual. El renacimiento humanista es producido justamente por la expansión del conocimiento. Y fíjense que en el renacimiento ocurren cambios en las artes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se dan los grandes pintores, la música, ah, la medicina, la geografía y todo lo demás es trasladado entonces a diversos países y ahí se produce lo que se llama el renacimiento humanista. Pero también eso conduce a que se produzca el renacimiento espiritual, ¿no? Del cual surge posteriormente, en unos años siguientes, la Reforma Protestante. ¿Recuerdan el año de la Reforma Protestante? ¿Cuándo se produjo? Cuando Lutero pone las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. ¿Recuerdan el año? Nada. Ok. Y eso es importante, hermano. Pero fíjense que ocurre eso también, ¿no? El renacimiento espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, con ese conocimiento, fíjense, en ese tiempo ocurre la invención de la máquina de imprenta por Johann Gutenberg, un alemán, ¿no? Que crea la imprenta con la cual se podía imprimir libros por miles, ¿no? Claro, no eran tan rápidas como la que tenemos ahora, porque en ese tiempo se tenía que utilizar cada letra, cada palabra era formada por letras, ¿no es cierto? Y las letras eran, yo todavía conocí, porque hasta no hace mucho tiempo se utilizaron, hasta les hablo de eso, unos 20, 30 años, ¿verdad? Lo que se llamaba la tipografía. Alguno probablemente también conoció. Eran letras hechas en plomo. Entonces, si usted quería escribir la palabra Biblia, tenía que agarrar una B, una I, una B, una L, una I y una A, ¿no? Y habían personas que eran tan hábiles para formar eso que los colocaban en una especie así de casillas. Y entonces iban formando las palabras. Ahora, ¿se imaginan lo que tomó, el tiempo que tomó para armar la Biblia y poderla producir? Porque es interesante, hermano, que la primera publicación de la imprenta de Gutenberg fue el libro de la Biblia, ¿no? Y uno puede decir, qué casualidad, pero no, fíjense, Dios va acomodando todas las cosas, ¿no es cierto? Y entonces la Biblia fue el primer libro impreso con esa tecnología. Ahora se dice de que en la Biblioteca Británica existen solamente 2 copias de esa Biblia, de esa primera Biblia. Yo tengo algunas fotografías que la iba a poner acá y se me pasó, la verdad. 2 copias en la Biblioteca Británica de esa primera Biblia impresa por Gutenberg. Ahora, ¿cuál fue el efecto de que la Biblia fuese impresa ya en la imprenta? Un acceso amplio a la literatura escrita y en particular a la palabra del Señor. Porque obviamente, como ustedes entenderán, los escritos originales, los papiros y posteriormente cuando papiros eran hojas hechas ¿qué se llama? De plantas, ¿no? Y posteriormente ya vienen los escritos en pieles de animales, ¿no? Que se llaman los pergaminos. Entonces,
hacer un pergamino, una copia de un libro de la Biblia, obviamente llevaba mucho tiempo. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurrió cuando Gutenberg empieza a producir la Biblia pues, en forma, vamos a decir, impresa y en forma tan rápida? Fue maravilloso, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes de que más adelante ya este señor, filósofo humanista, un estudioso de los idiomas, un filólogo, pero también era un teólogo cristiano, holandés, Erasmo de Rotterdam, publica el Nuevo Testamento en griego en 1516. En 1516. Ahora, ¿cuál fue el efecto? Obviamente también hubo un estímulo para el estudio de ese libro, del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Hasta entonces solamente habían habido los originales, pero a partir de entonces de la invención de la imprenta, eso empieza a tener una amplia difusión. Y cuando este señor, cuando cristiano Erasmo de Rotterdam publica el Nuevo Testamento en griego, mire, fue maravilloso, ¿no? Y posteriormente, como vamos a ver ya, también ocurren otras acciones que nos van a llevar a la traducción de la Biblia en el español. En 1517, esa era la fecha que les preguntaba, Lutero escribe y publica sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Lutero era evidentemente un fraile, un doctor, eso sí, que enseñaba en la Universidad de Wittenberg. Y esa universidad tenía un castillo donde también servía como una capilla, como un templo. Por eso también se dice de la Catedral de Wittenberg, ¿no? Y eso fue en Alemania. Y allí Lutero, cansado de la situación que veía alrededor de él, porque como católico romano, entonces sabía de que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, particularmente con el tema de las indulgencias, era absolutamente algo fuera de la palabra del Señor. Y eso lo lleva entonces a él a protestar. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo esas 95 tesis, ¿no? Donde habla, entre otras cosas, ¿no? De que solo la palabra de Dios era la autoridad suprema en cuestión de fe. Solo a través de Cristo había la salvación y solo por gracia, solo por fe, y también la quinta es sola escritura. Es decir, que la Biblia solamente era la máxima autoridad, la única autoridad en cuestión de fe. Entonces, Lutero clava las 95 tesis ahí y obviamente ese escrito fue leído por muchísima gente. Se dice que posteriormente también circuló como una especie de panfleto, ¿verdad? Porque ya estaba la imprenta. Entonces, fíjense cómo fue maravilloso la invención de la imprenta, ¿no? Y posteriormente ya aparecen las primeras traducciones del Nuevo Testamento en español, ¿no? El primero de ellos, que fue Juan de Valdés, un español que huyó de España, eh, era un discípulo de Erasmo de Rotterdam. Y fíjense, cuando Erasmo de Rotterdam traduce, o más bien publica su Nuevo Testamento en griego, este señor, este cristiano, Juan de Valdés, lo que hace es traducirlo al español, porque él era un discípulo de Erasmo, y aunque era español, publica luego su Nuevo Testamento en otro país. Pero este señor fue perseguido por el movimiento de la Inquisición. ¿Qué es el movimiento de la Inquisición? Que también se llamó la Congregación del Santo Oficio. Fíjense ustedes qué paradójico, ¿no? Nombrar a un movimiento que trataba de aplastar lo que fue la reforma, lo que fue la protesta de Lutero, y obviamente a partir de ahí se empieza a formar grupos de protestantes, de gente que no estaba de acuerdo con lo que hacía el clérigo, la cúpula de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Forma un movimiento, un grupo que le llaman la Congregación del Santo Oficio. Había mucha gente que estaba involucrada ahí. ¿Cuál era la, a la,
misión de la Congregación del Santo Oficio o de la Inquisición era torturar, matar en la hoguera, y hacer que huyan los protestantes de todos los países donde se los podía alcanzar. Pero particularmente fue en España donde hay una inquisición realmente terrible contra los cristianos. Y ese movimiento, el movimiento de la Inquisición, fue creada por el Papa Pablo III en 1542. Entonces, eso fue realmente terrible, como vamos a ver enseguida. Este hermano, este cristiano, Valdés, tradujo entonces al español los evangelios de Mateo, Lucas, las cartas de Pablo, excepto Hebreos, y los salmos. Miren ustedes ese trabajo que se dio este cristiano en un primer intento porque el pueblo que hablaba español pudiera tener la palabra de Dios en su propio idioma. En 1453, Francisco de Encinas, un joven, fíjense ustedes, de 20 años nada más, que había entrado a un, a la Iglesia Católica, como parte de la Iglesia Católica, a los 10 años. Se convirtió en un estudioso de las Escrituras y él publica en Amberes, en Bélgica, la traducción completa del Nuevo Testamento en español. Se dice que hoy existen muy pocas copias de ese libro que fue traducido, de esos libros que fue traducido por Francisco de Encinas, ¿no? Y esa publicación luego fue prohibida y sacada de circulación por orden de Carlos V, que era el emperador de lo que entonces se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Ah, Carlos V era el Carlos I de España, que fue nieto de Isabel la Católica. Así que ya saben de que Isabel la Católica fue una mujer realmente terrible en cuanto a la represión de los cristianos. Fue una con su esposo que encabezaron la represión a los cristianos convertidos al Evangelio, ¿no? Y obviamente, fíjense, hasta el nombre lo dice, ¿no? Este emperador Carlos V era hijo de Juana la Loca, que era una también de la realeza española, pero que nunca realmente llegó a ser reina, sino que fue una mujer que tenía muchos problemas al parecer psicológico, por eso es que le llamaron Juana la Loca. El hijo de Juana la Loca era Carlos V, y él empieza una persecución terrible contra los cristianos, tanto que busca que ningún libro que haya sido producido relacionado con la Biblia tenga circulación. Entonces, a partir de ahí se desarrolla una persecución terrible contra todo lo que se llamaba cristianos o protestantes. En 1553, dos judíos de quienes no se saben los nombres, fíjense ustedes, judíos españoles al parecer, publicaron el Antiguo Testamento en español y esa se llamó la Biblia de Ferrara, que era un duque italiano. Al parecer, él financió para que estos dos judíos publicaran el Antiguo Testamento en español, es decir, lo tradujeran y lo publicaran. Ahora, es muy interesante, fíjense que ustedes que hasta a gente no cristiana Dios utilizó para que pudiera la Biblia llegar a nosotros. Y esa publicación es un hito importantísimo en lo que significó posteriormente la traducción ya de la Reina Valera, que fue una de las Biblias también que tomó de ese Antiguo Testamento para poderlo traducir y corregir para que llegue al pueblo de habla española. Ahora, en 1560, en Venecia, en Italia, Juan Pérez de Pineda, este es un hombre muy importante también en lo que fue la Biblia en español. Él publicó lo que fue considerado la mejor versión en español del Nuevo Testamento. Y esos fueron introducidos ocultamente en España, ¿no? Él produjo eso, tradujo y fueron metidos a España como contrabando, ¿no? Entonces, y eso produjeron un movimiento reformador allí en España, porque recuerden que la reforma empieza en Alemania y claro, los países más cercanos recibieron más rápido todo eso.
pero claro, solamente había el Nuevo Testamento en griego y en alemán. Entonces, y de hecho, había muchos países que hablaban alemán en aquel tiempo, pero no había en español. Entonces, cuando Juan Pérez de Pineda publica el Nuevo Testamento en español, claro, como en España estaba situada la base de la Inquisición, entonces era muy difícil que dejaran que circularan libremente el Nuevo Testamento. Ahora, ese trabajo de introducir allí el Nuevo Testamento a España lo hace un hombre llamado Julián Hernández, que por apodo recibió el mote de Julianillo, porque se dice que era un hombre bajito, chiquitito, jorobado, que probablemente nadie le daba importancia. Pero a ese hombre, como vamos a ver enseguida, hermanos, Dios lo utiliza poderosamente para que la palabra del Señor llegue hasta nosotros, como vamos a ver. Ahí hay un dibujo de lo que era Julianillo. Julianillo se la da de mercader de todo tipo de cosas, ¿no? Y dice que entraba, conocía Europa, sabía mucho. Él había sido un armador de tipos de la imprenta, es decir, que armaba libros, y entonces él al parecer ahí conoció al Señor. Y él se anima a hacer entonces ese trabajo de introducir la Biblia, el Nuevo Testamento en principio, a España. Entonces, él, como decíamos, trabajó en una imprenta en España y ahí leyó los tratados del movimiento reformador. Y en ese periodo se convierte al Señor. Y entonces se ofrece para difundir secretamente la Biblia. Y como se puede ver luego, él fue uno de los más notables contrabandistas de la Biblia. La Reina Valera posteriormente, ¿no? Sigamos. Ah, miren, yo puse unas fotos de lo que se llama el Museo de la Inquisición. Este es un museo que está en Cartagena de Indias, en Colombia. Yo hace años tuve la oportunidad de ir allá, si no me equivoco, probablemente el 2014. Y la verdad que no pude entrar, pero en esa ciudad está este museo, el Museo de la Inquisición. Entonces, la Congregación del Santo Oficio, por mandato de los reyes católicos Isabel y Fernando, controlaba todos los caminos de acceso a España y todos los puertos marítimos que ese país tenía. ¿Para qué? Para impedir que la Biblia llegara entonces en el idioma español. Ahora, y para eso, quienes eran descubiertos iban directamente a este lugar, a la Inquisición, que eran, como ustedes ven, edificios especialmente preparados para tortura. En la siguiente diapositiva hay fotografías de lo que hay en este lugar. Les hablo actualmente. Miren, ustedes ven en la foto de la izquierda, hay una guillotina y ahí colocaba. Esto está en el patio de ese museo de la Inquisición. Está allí. Entonces ahí subían los herejes, como se les llamaba a los cristianos, a los protestantes, y después de mantenerlos ahí durante un tiempo, a veces años, torturándolos para que eh, hicieran saber quiénes más tenían copias de las escrituras, algunas veces eran guillotinados. En otras veces, fíjense en la foto de la derecha, se les colocaba una especie de collar de metal que en esta parte del cuello, en la parte de abajo, tenía como una especie de cuchillo. De manera que si la persona lograba bajar el cuello, naturalmente ese cuchillo lo hería. Y eso lo dejaban por tiempo. Este es un collar de la Inquisición y era colocado con una llave, como ustedes ven ahí. Entonces, esa era una de las formas de torturar a los cristianos, ¿no? Y en el fondo, como ustedes ven, no sé si logran ver, pero se puede ver un collar, ahí está. Este era un collar, era otro collar de tortura. Y fíjense ustedes, eso lo colocaban también en la parte del cuello a los cristianos, a los herejes. Y ahí iban colocándoles cada uno de los fierros, porque esto era de fierro. Entonces le iban colocando y se darán cuenta lo terrible que era
recibir esa tortura. Entonces, y eso lo sufrieron muchos cristianos de los que quizás ni siquiera conocemos los nombres. Entonces, pero uno de ellos fue justamente este Julianillo, ¿no? Que se prestó, y como vamos a ver, él desempeña un papel, pero fantástico, en lo que es la traducción de la Biblia al español. Pero esto era lo que recibían los cristianos de aquel tiempo, hermano, quienes se atrevían a difundir la palabra del Señor. Juan Pérez de Pineda, que vivía en Ginebra, en Suiza, donde Calvino, recuerdan que también Calvino es un reformador que surge más o menos en la época de Lutero, y del cual inclusive hay toda una denominación que tiene su doctrina, ah, que fue, como decía, contemporáneo al parecer de Lutero, fue usado por el Señor para predicar el Evangelio, ¿no? Y este Julianillo, este español que conocía casi toda Europa, había estado en diversos países, se presenta en la casa de Juan Pérez de Pineda y le ofrece sus servicios como redactor amanuense y corrector de libros. Un redactor amanuense es quien escribía a mano los libros. Entonces, él era muy hábil con esto, pero también era corrector de libros. Entonces, trabajaba en imprenta, era redactor, era corrector de libros. Entonces, era realmente, vamos a decir, una eminencia. Y un hombre que por esos talentos fue usado por el Señor. Pero además no solamente fue eso, sino que se ofrece, sabiendo todos los peligros que corría, a llevar la Biblia, en especial a España, porque al ser el español, obviamente quería que su pueblo conociera la palabra del Señor. Entonces Julianillo se ofrece para introducir el Nuevo Testamento de Pineda a España. Y lo hace en algunas oportunidades, lo hizo de diversa manera, pero dos de las formas fue trasladando barriles de vino, porque aparentemente en España consumían vinos provenientes de Europa, de Alemania, de Italia, y entonces él se ideó la forma en que esos barriles tuvieran doble fondo, es decir, arriba vino y abajo, ¿qué creen? La Biblia, ¿no? Los Nuevos Testamentos. Y así lograba burlar los controles españoles que estaban en todos los caminos de ingreso a España e inclusive en los puertos marítimos. No había manera en que se pudiera ingresar, vamos a decir, visiblemente un Nuevo Testamento. Entonces, este Julianillo lo que hacía era idearse, esta era una de las formas, utilizando barriles de vino que abajo tenían los Nuevos Testamentos. Y Julianillo entonces lleva los Nuevos Testamentos a la casa de un cristiano, Juan Ponce de León. Pero los de la Inquisición, los de la Iglesia Católica, los descubren. Y Juan Ponce de León fue quemado en la hoguera el 24 de septiembre de 1559. Al saber, porque tenían una especie de policía secreta, los de la Inquisición, que sabían o siempre sospechaban y hacían una persecución, pero terrible, porque no querían de que la Biblia llegue en español, en el idioma, al pueblo español, ¿no? Ahora Julianillo continuó contrabandeando el Nuevo Testamento y esta vez lo hizo como vendedor de telas. Y él así lograba meter ejemplares que los reyes católicos no encontraban explicación, se dice, y creían que era una obra diabólica. Ellos tenían la teoría de que el Nuevo Testamento desaparecía cuando llegaba a las fronteras de España y luego al entrar a España nuevamente aparecía. Entonces, porque no había explicación, eran en todos los caminos, como decía, tenían aduaneros, gracias a Dios no habían escáner en aquel tiempo, pero descubrían. Entonces ellos decían, no es posible que ingresen Nuevos Testamentos. ¿Cómo es que aparecen dentro del territorio español? Tiene que haber algo diabólico realmente, porque ellos consideraban de que el movimiento protestante era un movimiento diabólico, realmente, ¿no? Qué contradicción, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante que este hombre se daba una y mil maneras de poder ingresar el Nuevo Testamento entonces en ese tiempo a España. Ahora, tiempo después, este Julianillo regala un Nuevo Testamento a un herrero, con el propósito obviamente de que conozca la palabra del Señor. Y este herrero
traiciona a Julianillo. Y Julianillo fue apresado y conducido al lugar de la Inquisición en Sevilla. Sevilla fue una ciudad donde la Inquisición fue realmente terrible, hermano, ¿no? Y a pesar, dice, de que fue torturado, él nunca ocultó su fe ni delató a ninguno de los evangélicos españoles. En ese lugar lo tuvieron por 3 años. Se dice que sus huesos fueron dislocados, pero se mantuvo firme, animando a otros presos cristianos ahí, en ese cuartel donde estaba la Inquisición. Y Julianillo fue sentenciado y fue quemado en la hoguera. Pero 3 años, hermano, 3 años ese hombre sufrió tortura, ¿no? Y con los brazos, las piernas dislocadas, dice que animaba a otros presos cristianos a mantenerse en la fe. Entonces, realmente esto, cuando uno lee y conoce esta historia, hermano, se da cuenta de cuán valiosa fue considerada la palabra del Señor para que la gente la conociera, ¿verdad? Y a veces hoy nosotros no apreciamos de esa misma manera la palabra del Señor. Y miren lo que logra Julianillo, hermano, ¿no? Julianillo llevaba, como decíamos, cargas y escondía en algunos lugares. Y en una de esas se escondió en un convento de frailes jerónimos, donde habían unos 40 monjes, y entre ellos varios se identificaron con el movimiento de la Reforma. Entonces, al saber de todo eso, dijeron, no, está mal, la Iglesia Católica está mal. Y claro, muchos fueron perseguidos. 12 de esos monjes convertidos al Evangelio huyeron de allí, huyeron a diversos países de Europa. Uno de esos frailes fue Casiodoro de Reina y el otro fue Cipriano de Valera, que eran compañeros en ese convento. Entonces ellos huyen, pero ya, fíjense ustedes, cómo es que la palabra del Señor quedó en ese convento y ellos empezaron a leer la palabra del Señor. Y eso hace que se conviertan. Y en 1558, Casiodoro de Reina se traslada a Alemania y allí traduce el Antiguo Testamento al español para unirlo al Nuevo Testamento de Pérez de Pineda. Recuerdan que esos dos judíos habían traducido el Antiguo Testamento al griego. Bueno, fíjense, en este caso, Casiodoro de Reina en particular primero es el que traduce entonces el Antiguo Testamento al español para unirlo al Nuevo Testamento de Pérez de Pineda, ¿no? Entonces, qué interesante cómo el Señor fue utilizando a diversas personas para que la palabra del Señor pudiera llegar hasta nosotros. Continuemos. En 1959, Casiodoro y Cipriano de Valera van a Londres con otros dos frailes fugitivos. Y ahí, junto con un grupo de españoles, también fugitivos de la Inquisición, nombran a Casiodoro de Reina como pastor de un grupo de creyentes. Ahí se da una iglesia de españoles, en este caso, en otro país, ¿no? Y allí, durante ese tiempo, obviamente, Casiodoro de Reina sigue trabajando en la traducción de la palabra del Señor. Y Casiodoro de Reina quería publicar toda la Biblia en español, pero no era fácil, porque había una persecución, no solo de la Inquisición española, sino del mismo rey de España que ofrecía una recompensa por atrapar a este hombre, porque ya se sabía de que él estaba trabajando en eso. Entonces, él tenía que huir. Y en ese tiempo, hermanos, se dice que fueron años en que él estuvo huyendo de un lugar a otro para poder traducir la palabra del Señor. Se dan cuenta, no era que huía con su laptop o con un disco duro, ¿verdad? Donde tenía todo ese material. Tenía que llevarse los pergaminos y todo lo demás, todo lo que involucraba la traducción, porque tenía que traducirse desde los originales. Entonces, Casiodoro de Reina en 1564 intenta ir a España, pero es el rey de Francia, Enrique II, ordena la expulsión de todos los pastores evangélicos de su país. Y Casiodoro de Reina huye de ese país cargando todos sus manuscritos en griego, entonces. Y en su vida llega a casi todos los países de Europa. Él obviamente era un fraile, no tenía fondos para sostener a su familia. Para entonces ya él se había casado, fíjense ustedes, ¿no? Se había casado y tuvo que hacer diversos trabajos para poder tener el dinero suficiente para financiar la impresión de la Biblia.
no era fácil porque no había gente que dijera, bueno, nosotros vamos a financiar. Además, la persecución era tanto que mucha gente decía, no, no me voy a meter en esas cosas por más que tuviera dinero, ¿no? Porque la pena era tortura y la muerte finalmente. No solamente en España ya, sino en casi toda Europa, ¿no? Ahora, Casiodoro de Reina ya había terminado de traducir el Antiguo Testamento, pero no podía publicarlo junto al Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, porque el movimiento de la Inquisición había destruido todos los ejemplares publicados por Juan Pérez de Pineda. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que traducir nuevamente el Nuevo Testamento y lo termina en el año 1569, ¿no? Entonces, él tradujo no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, ¿no? Que obviamente si hubiese habido un ejemplar al menos de lo que tradujo Juan Pérez de Pineda, eso hubiese ahorrado mucho tiempo, muchos esfuerzos a Casiodoro de Reina, ¿no? Pero se logra hacer el año 1569. Esa primera impresión completa fue llamada la Biblia del Oso, por el dibujo de su portada. Ahí puse una fotografía de esa portada, porque en la tapa de la Biblia estaba un oso comiendo miel, ¿no? Y eso obviamente es extractado de lo que la palabra del Señor dice en el Salmo 119, ¿no? Que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces, Casiodoro, o probablemente alguien que le ayudó en la impresión, dijo, la Biblia es esto, ¿verdad? Y entonces se puede ver detrás de ese árbol la Biblia abierta y un oso comiendo miel. Entonces, por eso se llamó la Biblia del oso. Al pie de esa portada decía o dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ¿no? Lo que hemos leído en Primera de Pedro, ¿no? Se dice que fueron impresas 2.600 ejemplares. 300 de ellos, escuchen bien esto, fueron enviados al continente americano, a nuestro continente, con los españoles, con la gente que llegó posteriormente con Cristóbal Colón, y fueron llevados a la isla La Española, que es lo que se llama actualmente la República Dominicana, ¿no? Em, eh, la, la, la llegada de Colón fue en primer lugar a ese lugar, y el primer lugar que tocan entonces se llama La Española, eh, en República Dominicana. En Santo Domingo, hermanos, está lo que se llama el Alcázar de Colón. Quienes han tenido la oportunidad tal vez de ir a República Dominicana, o si no han tenido y van, les animo a visitar el Alcázar de Colón. Es ah, un edificio que fue construido con piedra de coral, ¿no? Sacada del mar, y está intacto. Lo maravilloso es que sigue intacto, ¿no? Inclusive las puertas, se dice que son las puertas originales, y está ahí en un lugar de Santo Domingo que se puede ver. Yo tenía fotos también ahí que no puse, iba a poner eso también. Pero está ahí. Entonces, ¿por qué? Porque eso significa realmente gran parte de la historia. Y fíjense ustedes cómo es paradójico, ¿verdad? Que la gente que manejaba el imperio español no quería que la palabra de Dios se conociera. Y cuando se trae de alguna manera esos 300 ejemplares al continente, fueron quemados allí. Entonces, desaparecieron esos ejemplares de la Biblia del oso. Posteriormente, Cipriano de Valera, recuerdan que era también un monje que huye desde España junto con Reina, era un excelente traductor, y él hace una revisión de la traducción de lo que tradujo Casiodoro, ¿no? Porque Casiodoro lo tradujo solo, ¿no? Porque no estaban juntos, tenían que huir. Y entonces cuando ya Cipriano de Valera consigue la Biblia del Oso, en 1602 hace una publicación en Ámsterdam, en Holanda, publica la versión revisada y hace 458 cambios. ¿Por qué? Porque habían palabras que utilizó Cipriano de Valera
que, más bien Casiodoro de Reina, que no se ajustaban, vamos a decir ya, para que pudieran ser entendidas por todos. Entonces hace cambio de palabras, hace una corrección, como se dice, ¿no? Y esa versión se conoció como la Biblia del Cántaro y es considerada como una joya de la lengua española, ¿verdad? Aún ahora, porque realmente el español puro y correcto está plasmado en esa Biblia. No tuvo gran difusión, ¿verdad? Esa Biblia, pero se llamó la Biblia del Cántaro porque también se tomaba la Biblia como que contenía el agua de vida, ¿no? Y entonces estaba un cántaro. Recuerda que no había en ese tiempo grifos, ¿verdad? Entonces un cántaro contenía el agua y eso era la Biblia. Entonces la palabra de vida y lo que la palabra del Señor dice también, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? La palabra de Dios es agua, agua de vida, ¿no? Posteriormente se hicieron otras revisiones y la que llegó a nuestras manos es la revisión de 1960, la revisión por eso se llama Reina Valera, ¿no? Entonces son esos dos monjes, el primero que hace la traducción directa del griego y el otro que revisa lo que tradujo Cipriano más bien Casiodoro de Reina. Entonces, Valera es el corrector, ¿no? Y eso es lo que llega a nosotros entonces en la versión de 1960 y que es considerada como una de las versiones, las mejores versiones en nuestro idioma, a pesar de que todavía utiliza un español arcaico. Ahora, no tan arcaico como cuando escribió Casiodoro de Reina, hay que decirlo, ¿verdad? Probablemente se pueda conseguir, en especial en las Biblias católicas, hay esa forma de traducción al español arcaico, al castellano arcaico, ¿no? Continuemos, estamos ya cerca de terminar, hermano. Ahora, la actualización de términos, hermanos, de una Biblia es un proceso que permite la utilización de términos más usados, pues los originales que fueron traducidos por Reina y revisados por Valera, inclusive, contienen términos que para nosotros serían de difícil comprensión. Entonces, siempre a lo largo de todo este proceso, después de que ya Valera revisó, se siguieron haciendo revisiones y ciertos cambios para adecuar. En los últimos 150 años, fíjense ustedes, esa versión de Reina y Valera fue revisada en 1865, en 1909, en 1960 y en 1995, y la más reciente en el año 2015. Entonces sigue siendo la Reina y Valera, pero con palabras más actualizadas. Por ejemplo, por decir, la del 95 ya no dicen calcañar, sino dicen talón, ¿no? Y así términos de ese tipo que eran utilizados en España en forma corriente, pero no en el continente americano. De hecho, nosotros tenemos una forma de hablar que difiere de los mismos españoles actuales, ¿es cierto? Por eso es que dentro del diccionario de la lengua española se habla de americanismo, de latinismo, y algunas palabras muy propias que la utilizamos nada más nosotros, también están añadidas con la eh, este, traducción correcta, ¿no? Hay palabras que nosotros utilizamos como natural hoy, pero que nada más han sido creadas. Fíjense ustedes, particularmente en Santa Cruz, la forma de utilizar los aumentativos y los diminutivos es única en el mundo. El ingo, ango, es única en el mundo, ¿no? Yo no he escuchado, por eso es que yo cada cierto tiempo tengo reunión con los hermanos del ministerio, que somos de 15 países diferentes. Y cuando a veces voy con Kitty, generalmente he ido con Kitty a esas reuniones, a veces Kitty se le sale lo camba, ¿no? Y está diciendo chiquitingo. Y cuando ella dice chiquitingo, los otros miran, ¿qué significa, no? Y entonces hay que explicarle que chiquitingo significa chiquitito, ¿no? Y grandango significa grandote, ¿no? Entonces, pero son, fíjense, términos que lo utilizamos nada más
en nuestro país. Ahora hay diferentes términos que por los medios de comunicación hemos ido adoptando nosotros. Términos como, por ejemplo, qué sé yo, de los mexicanos a través de sus películas, de la serie, ¿no? Chanfle, por decir algo, y algunas otras palabras, ¿no? Chévere. Nunca se utilizaba chévere aquí, pero nos llegó el chévere desde Venezuela, desde Colombia y así muchas otras palabras, ¿no? Los términos que nos llegan de Perú, por ejemplo, ¿no? A los amigos, los peruanos le dicen pata, ¿no? Ya escucho a la gente decir mi pata, ¿no? Cuando pata para nosotros tenía otro significado. Entonces, fíjense ustedes cómo se va actualizando el idioma y lo que se quiere sin variar obviamente lo fundamental de la enseñanza de la doctrina bíblica, es hacer que la palabra del Señor llegue en forma entendible absolutamente a todos. Y hay obviamente versiones con lenguaje mucho más moderno, como vamos a ver enseguida. La Iglesia Católica, también haciendo un paréntesis, hermano, en todo esto, hizo una traducción conocida como Torres Amat, que fue traducida desde el latín. Ellos tenían la Biblia que se llamaba la Vulgata Latina, que era utilizada inclusive por los curas, les hablo hasta no hace mucho tiempo. Probablemente el hermano Freddy, la hermana Chinita y algún otro hayan escuchado, ¿no? Cuando eran católicos, este, el mensaje de los curas en la Iglesia Católica en latín. Entonces, la gente iba a escuchar un mensaje en latín. Obviamente salían sin nada en la mente, ¿no es cierto? Como les ocurría, fíjense ustedes, hasta no hace mucho tiempo a los menonitas. Los menonitas que hablan un lenguaje, un alemán bajo, que es el Plautisch, que es un dialecto derivado del alemán, ellos iban a las colonias, les hablo de acá porque yo hice un documental hace unos años de los menonitas, de las colonias menonitas, y cómo ellos también llegaron a conocer la palabra del Señor. Ellos me decían de que iban a los templos que tienen en las colonias todos los domingos y lo que hacían era escuchar a los ministros predicar mensajes de Martín Lutero, es decir, leer los mensajes de Martín Lutero. Ahora ellos salían sin entender absolutamente nada, porque el idioma de ellos es diferente. Entonces, pero fíjense, eso ocurría también en la Iglesia Católica hasta no hace muchos años, y probablemente en algunos pueblos tal vez todavía se sigue haciendo eso. Ahora, recién en 1944, la Iglesia Católica hace una traducción directa de los originales, y esa versión es conocida como Nácar Colunga. Esa es la Biblia en español traducida ya desde los originales, desde el griego y del hebreo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero ahí, en esa versión también están incluidos los libros apócrifos de los cuales hemos hablado anteriormente. Y hay también otras Biblias católicas que han sido traducidas posteriormente justamente para lograr que la gente entienda de mejor manera esto. ¿Recuerdan ustedes? Había un Nuevo Testamento que surgió en los años 70 que se llamó Dios habla hoy. ¿Va? Todavía es de circulación. Esa es una traducción de los católicos, ¿no? Del Nuevo Testamento nada más. Y posteriormente se traduce la Biblia latinoamericana y en el 1977 la Biblia de Jerusalén. Ahora, obviamente esas Biblias no están traducidas correctamente, ¿no? Entonces, por tanto, no son para nosotros. Obviamente hay muchas cosas que son muy parecidas y en algunos casos iguales, pero hay también introducción de términos que no son correctos, entonces, porque la Iglesia Católica siguió con esa postura, ¿verdad? De que la gente no debería realmente entender la palabra del Señor. Por eso es que ahora ellos siguen sosteniendo de que no cualquiera puede interpretar la Biblia. O sea, no cualquiera puede interpretar la Biblia, que la interpretación de la Biblia corresponde al magisterio de la Iglesia Católica, es decir, nada más los jerarcas y los que estudian teología en la Iglesia Católica, supuestamente ellos pueden entender, pueden traducir
la palabra del Señor. Pero cuando uno escucha, hermano, aún a los más altos jerarcas de la Iglesia Católica, sus mensajes, se puede dar cuenta de algo que es fundamental para nosotros. La interpretación de la palabra del Señor, el correcto sentido de la palabra del Señor, no lo da el estudio, no lo produce alguien que ha estudiado mucho, sino que viene del Espíritu Santo. Entonces podemos entender, por eso es que ellos cuando predican a un mensaje de la Biblia, no encuentran el significado correcto de la palabra del Señor. Y lo que hacen es una adaptación o una aplicación incorrecta de los pasajes de la palabra del Señor. Escuche usted, por ahí se puede, tal vez en alguna oportunidad, escuchar un mensaje de la catedral, que es lo que mayormente difunde, pero no tiene realmente lo que la Biblia nos enseña, que es el Espíritu Santo el que revela la palabra del Señor para que podamos entenderla en su verdadero significado. Y luego, ya estamos terminando, ah, encontramos ya en el ámbito evangélico nuevamente, en 1986, hay una traducción literal de el Antiguo y el Nuevo Testamento hecha por un comité de expertos, tanto de España como de Hispanoamérica, no solamente de Latinoamérica, sino de Hispanoamérica, eh, que traducen entonces la Biblia de las Américas. Es una traducción literal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, para la traducción hay dos formas, dos principios que se utilizan. En la medida de lo posible deben ceñirse a los idiomas originales de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y, en segundo lugar, deben usar las reglas de la gramática moderna, considerando las variaciones continentales contemporáneas del español, es decir, un estilo ágil y más actualizado. Esos dos elementos, entonces, esos dos principios son utilizados para la traducción ya en español actualizado, podemos decir. Y entre esas están, posteriormente sale la Biblia de las Américas, en 1986, y la nueva versión latinoamericana son reconocidas por la fidelidad de su traducción y la claridad de su lenguaje. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la Reina Valera de 1960 y aunque llegó en 1995 otra versión actualizada, decimos, no, no, yo prefiero la Reina Valera, porque nos hemos acostumbrado. Pero hermanos, hay que entender esto, de que si encontramos traducciones, como en este caso la Biblia de las Américas y la nueva versión latinoamericana, son Biblias absolutamente confiables, ¿no? Porque han sido cuidadosamente traducidas con fidelidad desde los originales y lo que tienen es una claridad de lenguaje que nos ayuda a entender. De manera, hay otras versiones, la NBI, por ejemplo, que es una Biblia interesante, pero particularmente yo cuando la leo hay algunas partes que no me gustan cómo lo han traducido, porque no están ajustadas a los originales. Entonces, esta Biblia, la nueva versión latinoamericana y la Biblia de las Américas, sí se adaptan mejor entonces a lo que nosotros podemos considerar no nosotros nomás, los eruditos, considerar versiones fieles, apegadas a los originales de las Escrituras. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir después de saber cómo es que la Biblia llega a nosotros? En conclusión, debemos dar gracias al Señor, hermano, por todos esos hombres. Y obviamente aquí en lo que he descrito no he entrado en detalle de muchas otras cosas, ¿verdad? De muchas otras personas que murieron porque la Biblia llegue a nosotros. Se sacrificaron para que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Hombres que fueron torturados, como hemos visto, ¿verdad? Para que desistan de su fe. Pero hermanos, Dios, como vemos, Dios ha estado detrás de todos esos procesos de traducción para que su pueblo, no solamente en nuestro idioma, sino en diferentes idiomas, pueda producir nuevas vidas en los pecadores y para edificar su iglesia. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nos está hablando de la palabra del Señor. Hermanos, cuando uno puede enterarse de estas historias y saber cuánto costó, cuánto sacrificio, cuánto dolor, cuánta persecución, cuántas vidas costó que la palabra del Señor llegue a nosotros en el idioma en que podamos entenderla,
Hermanos, la verdad es que uno dice, no estoy apreciando la palabra del Señor como corresponde, ¿verdad? Yo les contaba hace algún tiempo que nuestro ministerio tiene, también se desarrolla en Cuba. Los programas nuestros durante muchos años fueron ah, transmitidos a través de Radio Transmundial. Radio Transmundial es una radio súper potente que está ubicada en la zona del Caribe, no recuerdo en este momento, en Bonaire, en las Antillas holandesas. Allí está ubicada y se ubicó esa radio con un propósito, de que llegue la palabra del Señor a lugares donde nunca iba a llegar. Son radios súper potentes que lograban transmitir, y recuerdo en ese tiempo, más o menos 20 idiomas, entre eso el quechua, el guaraní, el portugués y en fin un montón de idiomas para que llegaran a Latinoamérica. Otra radio que hizo ese trabajo también fue una radio del Ecuador, HCJB, que fue la primera radio que se fundó en nuestro continente. Y esa radio cristiana transmitió también la palabra del Señor en diferentes idiomas. Pero la radio transmundial lo que quería era directamente que el Evangelio, cuando el comunismo llega y toma a Cuba, obviamente se restringió todo lo que era el cristianismo, hubo mucha persecución también y hasta hoy sigue. Pero la radio transmundial lo que hacía es transmitir los programas, muchos de los programas, y entre esos el programa nuestro, como por ejemplo el programa A través de la Biblia, el hermano Pablo y muchos otros. Entonces, y esa gente, mucha de esa gente no recibía la Biblia, hermano, en físico. Lo que hacía era escuchar la palabra del Señor a través de la radio. Y lo que hizo el gobierno fue tratar de bloquear con tecnología la entrada de la palabra del Señor ahí. Nosotros tenemos todavía allí gente que trabaja y lo que hace es hoy que se puede utilizar en algunos casos, los que tienen acceso al WhatsApp, hacen lo que yo hago diariamente. Lo que hacen es pasar los programas nuestros a la gente que tiene posibilidades de tener un teléfono celular allí en la isla. Pero en muchos casos, hermanos, ellos no tienen la palabra del Señor escrita. Me contaba un hermano que llegó un tiempo en que había una sola Biblia en la iglesia y lo que hizo el pastor fue dividir la Biblia en diversos libros y pasarlo a los diferentes hermanos para que pudieran leerlo. ¿Y saben qué hacían muchos hermanos? No solamente la leían, sino que la memorizaban. Cuando llegaba esa porción a sus manos, la memorizaban para poder recordar, porque no había cómo fotocopiar, no había cómo tener otro ejemplar. Entonces lo que tenían que hacer era memorizar la palabra del Señor. A ese extremo llegó, hermano. Y con nosotros, hermanos, tenemos tantas versiones de la palabra del Señor. Cuando miramos tal vez nuestro estante, decimos, tengo 4, 5, 6, 7 Biblias en diferentes versiones. Hay gente que no tiene la palabra del Señor. Y hermanos, la palabra del Señor es la que hace el trabajo, ¿no es cierto? No es la predicación nuestra, no es el mensaje, no es el predicador el que logra que la persona llegue a conocer al Señor. Es la palabra del Señor la que hace el efecto, ¿no? Porque hay una promesa en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cuando dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿verdad? Hará el trabajo, dice, ¿qué? La palabra del Señor. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos apreciar tanto la palabra del Señor, hermano, cuando compartimos, cuando la leemos. Hermanos, para mí, espero que también para muchos o para todos ustedes, el hacer ese esfuerzo diario de leer 4 capítulos, esfuerzo digo entre comillas, ¿verdad? No debiera ser un esfuerzo realmente, debiera ser un privilegio, tomado como un privilegio, ¿verdad? Y no leer simplemente por cumplir un plan, leer por entender la palabra del Señor, leer por saber qué dice el Señor en ese momento para mí. Entonces yo les animo a que separemos un tiempo especial. Hemos compartido el plan de lectura bíblica y Dios mediante a fin de este mes vamos a hacer un chequeo, así que pónganse al día, pero no por cumplir, sino básicamente porque esa palabra haga un efecto en su vida. Ella es la que produce cambios, hermano. Ella es la que hace el trabajo junto al Espíritu Santo para que nuestras vidas progresen y para que nosotros nos convirtamos en los discípulos que el Señor quiere que seamos. Amén.
Amén, pastor. Amén, pastor. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre este tema que hemos compartido hoy? ¿Alguna curiosidad? Tal vez no puedo este, resolver ahora, ¿verdad? Pero cualquiera que sea, es bueno que nosotros despejemos. Ese es uno de los propósitos también de este tiempo de estudiar la palabra del Señor. Por si acaso, hermano, hoy cerramos el estudio de bibliología, ¿no? Y creo que aunque no ha sido absolutamente profundo, nos ha dado todo un marco que nos sirve para entender lo valioso que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y cómo llegó a nosotros todo este proceso que sufrió también para poder llegar a nosotros, ¿no? Así es que hoy termina la clase de bibliología y Dios mediante, pronto le vamos a anunciar ya otro estudio bíblico también que nos ayude a crecer más.